migrantes españoles a Hawái y California. 8.000 en todo el país, 600 de ellos extremeños. Esta es una cita para homenajearles y acercar a 57 americanos que llegan hoy a nuestra región por sus raíces. El congreso lo organiza el Club Universo Extremeño y Manuel Trinidad es su presidente, además de profesor de la UEX. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el objetivo que buscáis con este encuentro? Bueno, pues realmente es el objetivo general de nuestra asociación. Prácticamente debes tener en cuenta que Extremadura es una tierra migrante y entonces, pues desgraciadamente poco a poco se van perdiendo los vínculos con todos los emigrantes, ¿no? Muchas veces piensan que después de la primera generación, ¿no? Las siguientes han nacido fuera y ya no le interesa, ¿no? la tierra de sus antepasados. Y nosotros no estamos de acuerdo. Hoy, precisamente, en estas jornadas que vamos a hacer estos días, vamos a demostrar que cuando se transmite, cuando los padres van transmitiendo a sus hijos y sus hijos a sus hijos la cultura de la tierra de sus antepasados, eso siempre está ahí presente. Y el ejemplo lo tenemos hoy de personas que han cogido un avión desde San Francisco, California, para visitar la tierra de sus antepasados y, lo que es más interesante, reencontrarse con sus parientes. Estamos viendo algunas de esas imágenes de esos extremeños que emigraron. Estamos hablando de una migración sucedida entre 1907 y 1913. Seguro que hay gente en su casa, Manuel, que se sorprenda que, pues como tú planteabas, que haya gente que haya cogido un avión de San Francisco para conocer sus raíces. ¿Cómo han mantenido ese interés? Y sobre todo, ¿también conocen la lengua? ¿Hablan español? Bueno, te puedo decir, curiosamente, que en su mayoría no hablan español. ¿Y sabes por qué no hablan español? Porque normalmente el tema hispano en América era muy discriminado. Y es curioso que porque ellos pasaron unos años primeros en Hawái, trabajando en plantaciones de caña de azúcar con un trabajo muy duro, y claro, y al final se fueron a San Francisco, ¿no? Que es lo que les costaba, estaba a 7.000 kilómetros de Hawái, y todos ya, y sus descendientes ahora mismo están en San Francisco, ¿sabes? Entonces, realmente, cuando llegaron a California, pues el hispano no era bien visto y tenían que ocultar su idioma, fíjate, ¿no? Entonces, pero así, a pesar de todo, y con personas que tienes aquí lo vamos a demostrar, esos parientes suyos, sus abuelos, sus hijos, les transmitieron la cultura, el amor por sus raíces españolas y por eso hoy están aquí. Bueno, Manuel, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge toda esta investigación? ¿Cómo se empieza a tirar del hilo para dar con todas esas personas? Sí. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que esto es producto de una investigación de 2 años. Yo llevo en contacto con ellos ya 2 años, ayudándoles, tú no sabes bien que esa era la fuerza que nos daba a nosotros, ayudándoles a localizar a sus parientes, porque ten en cuenta que prácticamente esta migración de primeros del siglo es muy desconocida, pero no me refiero solo a América, la migración argentina, a Cuba, esta del principio del siglo, los famosos, acuérdate, los famosos barcos de vapor, ¿no? Fueron miles y miles de extremeños a Brasil, a Argentina, ¿no? Y entonces, pues ahí empezó una cosa curiosa, en plena pandemia vimos un baúl en una exposición de migrantes a Estados Unidos en Madrid. Vimos un baúl y nos llamó la atención que ese baúl pertenecía a una persona de Madroñera que habían vuelto de Estados Unidos, de Hawái. Y resulta que eran unos inmigrantes de Madroñera que son los que ahora mismo tienen el mesón La Troya, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo con páginas de Estados Unidos, con personas que estaban investigando. Y claro, de este tema solamente oías hablar que 8.000 andaluces se fueron a Hawái, ¿sabes? Pues como siempre los extremeños hemos sido invisibilizados, ¿no? Tú escuchas un poco los gallegos, Argentina, etcétera, pero hemos sido invisibilizados. Y la sorpresa fue cuando nos mandaron un listado de 600 extremeños, de sus pueblos de procedencia, nombres y apellidos, familias completas que iban con sus niños pequeños, ¿no? Y que les convencieron, pues fíjate, para un viaje enorme de casi 2 meses, que muchos niños, entre ellos extremeños, por pasto de epidemias, pasto de enfermedades, pues fueron arrojados muchas veces por la borda, ¿no? Fíjate todo también el drama, ¿no? Manuel, es que, perdona que te interrumpa, pero hemos preparado un vídeo para acercar a todo el mundo precisamente algunos de los detalles que tú nos estás contando. Vamos a escucharlo, nos volvemos a poner todos en situación y vuelvo contigo. Muy bien. La oferta era tentadora.
Hawái se describía en estos carteles como un paraíso para los sentidos. Qué mejor lugar para vivir si además el viaje era gratis y al llegar allí tenías casa, agua y lumbre y escuela gratuita para los hijos. Todo a cambio del trabajo en el campo, pagado con una veintena de duros americanos de oro al mes. 632 extremeños aceptaron la oferta entre 1912 y 1913. Así lo hicieron Gregorio y Lucía de Cilleros o esta familia de Jarandilla. También este matrimonio de Coria. Todos ellos creían responder al principal requisito, ser agricultores de verdad. Pero el viaje no fue lo esperado. Los buques de pasajeros, barcos de vapor, eran en realidad cargueros de carbón. Viajaron hacinados en las bodegas durante más de 2 meses y en condiciones muy duras. Varios niños murieron de sarampión. Una vez en Hawái, la mayoría terminó trabajando en plantaciones de cañas de azúcar y café, con sueldos bajos y condiciones de semi-esclavitud, por lo que decidieron trasladarse a California, donde los sueldos eran mayores. Allí, tras duros años de trabajo, algunos comenzaron a prosperar, como Josefina, de Mérida, que se casó allí después de haber llegado a Hawái junto a sus padres con solo 3 años. Solo consta una familia que regresó a la región, antepasados de los creadores de la casa de comidas trujillana de La Troya. Decía yo antes, estoy segura que mucha gente se ha sorprendido y ahora ya están viendo más personas en imagen. Mi compañera María Dávila nos cuenta quiénes son cada uno. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Bueno, pues como hablabas con el coordinador del encuentro, con Manuel Trinidad, pero también nos acompaña Aarón Alejandro Olivas, que es profesor universitario en Nueva York y es además uno de los protagonistas de este encuentro porque es descendiente de esos inmigrantes extremeños que marcharon a Hawái. Alejandro, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. En su caso, fueron sus bisabuelos los que tomaron aquel barco a Hawái. ¿Qué sabe usted de esa historia? Mi abuela siempre hablaba de eso. Nunca perdía su identidad extremeña. Y fue muy como común. Ella tenía también en su cocina un mantel encima de la mesa con mapa de España. Y siempre estaba como apuntando este mapa, contando a todas las personas que pasaban en su cocina la historia de su familia, que eran de Extremadura, que estaba, claro, en una esquina del mantel ahí. Y pues yo ya lo sé muy bien, esta historia, que salieron de Cilleros, bajaron a Gibraltar, salieron en 1913, pasaron a Hawái y luego se trasladaron a California en 1918. Bueno, Aarón, uno de los objetivos de este encuentro que van a tener ustedes estos días aquí es conocer sus raíces, su tierra, también incluso algunos familiares de aquellos que quedaron aquí. No sé si en estos momentos previos hay cierta emoción, cierto nerviosismo. Sí, estoy tratando de no llorar. Nos toca mucho el corazón que, no sé, la Universidad de Manuel, los oficiales de Extremadura nos han invitado a venir aquí para tener conversaciones, para compartir comida, para celebrar nuestra identidad común. Y para terminar, Aarón, teniendo en cuenta el pasado tan duro que tuvieron sus bisabuelos y el panorama actual en el que estamos viviendo, incluso con una guerra, no sé si usted cree que hemos aprendido algo. Espero que sí. La importancia de, no sé, tener conversaciones entre nosotros, de juntarnos. Reconocer también, debo decir, el papel de los extremeños en construir el mundo moderno. Y cómo seguimos haciendo eso. Que tenemos que tener esperanza y fe en nuestra comunidad. Muy bien, pues Aarón Alejandro Olivas, profesor universitario en Nueva York, muchísimas gracias por habernos acompañado, que disfruten muchísimo de este encuentro y que se cumplan todas sus expectativas. Gracias a vosotros. Thank you so much. Bueno, Noelia, pues yo te dejo de nuevo con el coordinador, con Manuel Trinidad, y este era el testimonio de uno de los protagonistas del encuentro. Sí, bueno, María, estoy segura que en casa ha pasado. Nos hemos emocionado, Manuel, como organizador, escuchar las palabras de Aarón, que decía, me voy a emocionar. ¿Se emociona usted también escuchándole? Claro. Bueno, totalmente. Te puedo decir que si alguna fuerza es la que nos ha animado a salir adelante, porque claro, nosotros somos una humilde asociación casi sin recursos, ha sido precisamente la ilusión que tienen todos ellos. Y te puedo comentar un ejemplo. Yo ayer estuve en el hotel Extremadura, ¿sabes? Hablando con Jenna, que viene de San Francisco, y cuando yo le dije,
hemos localizado a todos tus familiares de Jarandilla de la Vera. Si tú vieras cómo se le empezaron a humedecer los ojos y a mirar con una ilusión, y Jenna tiene 47 años, ¿eh? No piensas que, o sea, que son de más generaciones, o sea, con lo que te comentaba al principio. Fíjate cómo estas personas les han transmitido la cultura extremeña, la cultura española, y la tienen ahí muy presente, a pesar, fíjate Aarón lo joven que es, sí ahí presente, siempre que los padres transmiten esa cultura, ¿no? Pues Manuel, nos has emocionado a todos hoy, o sea, muchísimas gracias y enhorabuena por tu iniciativa y que disfrutéis de estos días, de convivencia, de estos días del Congreso. Si me permites para finalizar, tenemos un espectáculo homenaje muy emotivo el viernes 28 de octubre, ¿sabes? Que va a ser un poco de mezcla de cultura extremeña con la Asociación Renacer de Badajoz y un grupo que viene de Tenerife, de Hawái, y va a ser un homenaje muy emotivo en el Gran Teatro de Cáceres a las 9 de la noche el 28. Por eso yo animo a los cacereños y en general a cualquier persona de Extremadura que quiera que nos acompañe y que venga esa noche, porque yo creo para que también todos estos americanos, los 57 que vengan, ¿sabes?, se sientan arropados, porque os garantizo que esto no es una cosa puntual. Si se sienten arropados, apoyados, queridos en sus pueblos, estas personas volverán incluso con muchísimos más familiares, lo que pienso que será muy interesante para la propia Extremadura. Ojalá el año que viene volvamos a hablar de este tema. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Adiós, buen día. Nosotros ahora vamos a ampliar la... Va a ser el punto de encuentro de los descendientes de extremeños y de otros puntos del país que emigraron a Hawái y a California a principios del siglo XX. Ellos son algunos de los 57 que van a participar desde esta tarde en el primer Congreso Internacional que organiza el Club Universo Extremeño. Una cita que va a servir para que estos americanos con raíces españolas conozcan a sus parientes. Entre 1907 y 1913, 600 extremeños, 8.000 españoles, cruzaron el Pacífico en busca de un futuro mejor. Cuando los padres van transmitiendo a sus hijos y sus hijos a sus hijos la cultura de la tierra de sus antepasados, eso siempre está ahí presente. Nos han invitado a venir aquí para tener conversaciones, para compartir comida, para celebrar nuestra identidad común. Mucho feliz aquí en España, con la tierra, mi sangre, mi familia también. La oferta era tentadora. Hawái se describía en estos carteles como un paraíso para los sentidos. Qué mejor lugar para vivir si además el viaje era gratis y al llegar allí tenías casa, agua y lumbre y escuela gratuita para los hijos. Todo a cambio del trabajo en el campo, pagado con una veintena de duros americanos de oro al mes. 632 extremeños aceptaron la oferta entre 1912 y 1913. Así lo hicieron Gregorio y Lucía de Cilleros o esta familia de Jarandilla. También este matrimonio de Coria. Todos ellos creían responder al principal requisito, ser agricultores de verdad. Pero el viaje no fue lo esperado. Los buques de pasajeros, barcos de vapor, eran en realidad cargueros de carbón. Viajaron hacinados en las bodegas durante más de 2 meses y en condiciones muy duras. Varios niños murieron de sarampión. Una vez en Hawái, la mayoría terminó trabajando en plantaciones de cañas de azúcar y café, con sueldos bajos y condiciones de semi-esclavitud, por lo que decidieron trasladarse a California, donde los sueldos eran mayores. Allí, tras duros años de trabajo, algunos comenzaron a prosperar, como Josefina, de Mérida, que se casó allí después de haber llegado a Hawái junto a sus padres con solo 3 años. Solo consta una familia que regresó a la región, antepasados de los creadores de la casa de comidas trujillana de la Troya. Más noticias. Un abrazo detrás de otro, ya lo ven. Jarandilla de la Vera en Cáceres está viviendo esta tarde los encuentros de los descendientes extremeños que emigraron a Hawái y California a principios del siglo XX. Les brindaron un futuro mejor y emigraron a América. Y ahora han vuelto para conocer a sus allegados en nuestra tierra. Pilar. Hawái y California fueron 2 de los destinos elegidos por más de 600 extremeños y extremeñas a principios del siglo pasado. Ahora un congreso les recuerda y une lazos con América. Recorrerán varios enclaves extremeños durante los días que duran esas jornadas, que han empezado hoy. En el Parador de Jarandilla de la Vera está Inmaculada Sánchez. Sí, ha sido un momento muy emotivo. Sobre las 7 de la tarde ha llegado el autobús con 59 personas venidas desde California para reencontrarse con sus familiares, prácticamente todas descendientes de aquí de Jarandilla de la Vera o de otras localidades cercanas. Como decimos, familiares descendientes de todos aquellos familiares que hace
hace 100 años tuvieron que emigrar tanto a California como a Hawái para buscar un futuro mejor. Y hoy aquí con este congreso se han unido varias generaciones. Ha sido un momento muy emotivo, lleno de abrazos, como todavía se puede ver. Ahora ya se preparan para cenar y descansar porque mañana conocerán la Vera a través de una ruta todos juntos. Contento por recibirlo y que se dan cuenta de que esta es parte de su tierra. Que son majísimos, muchísima ilusión de haberlos recibido y vamos, esperando, súper emocionada. Estamos con ganas de que vengan y conocer a estos familiares que hace 4 o 5 generaciones que han pasado y no sabemos nada de ellos. La oferta era tentadora. Hawái se describía en estos carteles como un paraíso para los sentidos. Qué mejor lugar para vivir si además el viaje era gratis y al llegar allí tenías casa, agua y lumbre y escuela gratuita para los hijos. Todo a cambio del trabajo en el campo, pagado con una veintena de duros americanos de oro al mes. 632 extremeños aceptaron la oferta entre 1912 y 1913. Así lo hicieron Gregorio y Lucía de Cilleros o esta familia de Jarandilla. También este matrimonio de Coria. Todos ellos creían responder al principal requisito, ser agricultores de verdad. Pero el viaje no fue lo esperado. Los buques de pasajeros, barcos de vapor, eran en realidad cargueros de carbón. Viajaron hacinados en las bodegas durante más de 2 meses y en condiciones muy duras. Varios niños murieron de sarampión. Una vez en Hawái, la mayoría terminó trabajando en plantaciones de cañas de azúcar y café, con sueldos bajos y condiciones de semi-esclavitud, por lo que decidieron trasladarse a California, donde los sueldos eran mayores. Allí, tras duros años de trabajo, algunos comenzaron a prosperar, como Josefina, de Mérida, que se casó allí después de haber llegado a Hawái junto a sus padres con solo 3 años. Solo consta una familia que regresó a la región, antepasados de los creadores de la casa de comidas trujillana de La Troya. Bueno, miramos para... Quedan las miles de historias que los emigrantes extremeños vivieron por todo el mundo. Algunos de Jarandilla de la Vera que emprendieron una nueva vida nada más y nada menos que en Hawái. Ahora una exposición de fotografías muestra sus hazañas. Con ella les dejamos, siguen informados en Canal Extremadura Radio, nuestras redes sociales y en la aplicación de Extremadura Noticias. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. En 1913, 61 jarandillanos, 14 de ellos niños, partieron en condiciones extremas rumbo a Honolulu para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y la recolección de piña. Hoy y hasta el 31 de agosto, en el Museo de los Escobazos de Jarandilla de la Vera, podemos ver la exposición Emigrantes jarandillanos en Hawái. Todo el trayecto que realizaron, el buque en el que embarcaron, el listado de embarque, pues el cartel publicitario con el que intentaban atraer ese tipo de mano de obra, que era lo que ellos necesitaban en ese momento. A través de varios paneles conoceremos detalles de este viaje. El objetivo es recuperar parte de la historia de la localidad y seguir con las investigaciones para localizar a más descendientes deseosos de conocer sus raíces y fomentar los lazos con ellos. La idea final es, en 2022, hacer un congreso para atraer desde América a estas personas. Eran pobres, pero muchos de las personas que están allí, de los descendientes en América, son grandes empresarios. Entonces yo creo que también puede tener unas repercusiones económicas en Extremadura, que puede favorecer a los pueblos. Detrás de todos esos nombres hay historias personales. Soy la nieta de Bernarda. Ella la dejaron chiquitita aquí, sus padres marcharon a encontrar nuevas oportunidades y siempre decía que su historia tenía que ser escrita, tenía que hacer un libro. 61 historias que bien podrían convertirse en 61 novelas. ...52 minutitos pasan de las 5 de la tarde... ...seguimos en directo en esta hora... ...hemos bajado la luz... ...hemos puesto este ambiente... ...pues de estudio, de investigación... ...un poquito también en blanco y negro... ...para presentarles a nuestro siguiente invitado... ...porque nos ha sorprendido tanto... ...como les va a sorprender ahora a ustedes... Si dijésemos algo de él... ...diríamos algo como esto... ...busco extremeños en el tiempo... Podríamos añadir incluso, Manuel... que buscas y unes extremeños en el tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Encantado de estar Igualmente. Contigo. Bueno, lo decimos bien, buscas extremeños sí. Porque te encanta la genealogía, buscar las raíces. Realmente, más que buscar extremeños, ayudo a que
todos los extremeños y sus descendientes encuentren esas raíces con Extremadura. Si empezamos, hoy estamos en Campolugar. Sí. Ahí están tus raíces. Sí, exactamente, en decir. Campolugar y en Santana. Si yo te digo, por esa parte tuya, la barranquera, los barranqueros, ¿qué me cuentas tú de eso? Bueno, los barranqueros, como tú sabes, normalmente, en la mayoría, en todos los pueblos extremeños, la manera que hay de denominarse son los motes y los apodos. Claro. Es más, incluso algunos años recordarás que hubo un pueblo, concretamente Cedillo, que hicieron una guía telefónica de apodos. Sí, es verdad, lo hemos contado en esta casa. Porque es realmente como se conoce la gente, ¿no? Entonces, en el caso de mi pueblo, bueno, aunque yo realmente nací en Cáceres, toda mi familia y todos mis hermanos son de Campolugar y además mis padres reposan allí, ¿no? Y entonces mis raíces parten de ese apodo, de los barranqueros, ¿no? Mis raíces están en Zorita, mi tatarabuelo era de Zorita, Juan Sánchez, y mi bisabuela. Estamos viendo algunas fotos, supongo que de todos tus trabajos sí, y ahí también te era estamos allí viendo. que se llamaba Francisca Maldonado Sánchez, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues se llamaba barranquero porque tenía un pequeño barranco, o sea, cada apodo, como sabes, se crea, tenía un pequeño barranco en la puerta y por eso se denominaron barranqueros. Y tú consigues construir tu árbol genealógico, ver cuáles son todos tus antepasados, incluso reunir a la mayoría de los descendientes vivos. Claro. ¿Eso cuándo es? ¿En el 2018, si no me equivoco? En el 2016. En el 2016. Sí. Ten en cuenta que todos nosotros tenemos en nuestra memoria, desde la infancia, muchos nombres que oímos a nuestros padres, que oímos a nuestros familiares más cercanos, a nuestros abuelos, ¿no? Y realmente no conocemos a ninguno, no los conocemos, vamos creciendo y no los conocemos, ¿no? Entonces eso fue una idea en un momento dado, ya una vez que estaba creando el árbol genealógico, era ¿y por qué no reunir, hacer una fiesta en el pueblo? Porque desgraciadamente vivimos en un tiempo que ya cuando nos juntamos en los entierros es cuando nos juntamos con los familiares, ¿no? Y a veces hablamos, ¿y por qué no nos juntamos? Pues tú lo conseguiste. Claro, porque para un día triste, para una fiesta. Y entonces, pues, conseguí que otra persona, Ana María Prados de Madrid, de otra rama, porque claro, la rama de mi abuela yo la conozco, ¿no? Somos todos los primos hermanos. Pero claro, a mí me interesaban mis tíos abuelos, todas las ramas. Y gracias a ella, que también colaboró desde Madrid, pues prácticamente hicimos pleno y los convocamos allí. Gracias a ella, a tu empeño y a que se dieron las circunstancias, pusiste cara a gran parte de tu familia. Sí, claro, sí. Además además también dio la casualidad que en aquella época una prima mía, Catalina Bernal, era la alcaldesa de Campolugar y también nos ayudó muchísimo. ¿Cuánto conseguiste? ¿Cuánta gente os reuniste? Unas 60, 70 personas. Lo estamos viendo en una fiesta de verdad, con tablao flamenco y todo, ¿no? Catalina Bernal tenía un grupo allí de la iglesia, también hicimos una misa, ¿no? Hablaron allí personas de la familia y luego continuó por la noche y llevamos un cantaor y un primo que no conocía, de Don Benito, que tenía una tienda de comidas, pues llevó jamón, queso y toda la noche estuvimos allí, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablé contigo por teléfono, Manuel, que tú me decías, es que es muy importante dar valor a nuestras raíces, a nuestra procedencia, de dónde venimos. A ti es algo que, en fin, que te parece muy especial, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en muchos otros países del mundo, donde el árbol genealógico es algo que todo el mundo conoce. Claro, exactamente. Que ten en cuenta que hemos ido evolucionando antiguamente en los pueblos. Todos nos reunimos en torno a la abuela, lo que yo llamo la familia extensa, ¿sabes? Con la abuela, con los primos, con todo el mundo nos reunimos en el pueblo, en el pollo que era en la puerta del pueblo, ¿no? Y entonces había mucha más unión familiar. Y entonces se ha ido perdiendo todo eso, los abuelos, ya sabes, la vida ha cambiado, tienen que trabajar el padre y la madre, ya los abuelos los ingresan en asilo, ¿sabes? Ya esa unión se ha perdido mucho y se ha creado, ya hay más individualismo, ya pues los padres y los hijos, punto. Bueno, ¿no? también hay mucha gente como tú, precisamente, que rema en el otro... Claro. Y luego también te quiero comentar que el COVID ya lo ha rematado, claro. El COVID, fíjate, ha rematado ya
todavía más, que el hemos estado más mantener mucha separados. distancia, claro, los encuentros los hemos tenido que espaciar. La relación entre los abuelos y los nietos tan Hoy importante. eso lo hemos contado para tristemente el tema cultural, aquí. para la transmisión cultural es un tema fundamentalísimo. Bueno, pues hablando de cultura, porque tú eres un enamorado, lo hemos dicho, de Extremadura, de sus raíces, Sí. consigues juntar a gran parte de tu familia, haces tu árbol genealógico por ambas ramas, Sí. Campolugar y Santana, no nos vamos a olvidar de Santana, que lo visitaremos, Sí. pero ahora estás inmerso en un proyecto mucho más grande, Sí. que tiene que ver con Hawái, porque tú aseguras que Hawái tiene muchos hijos extremeños. Pues sí, claro. Cuéntame ese proyecto. Claro. Bueno, pues ese tema es yo he enmarcado dentro de una asociación cultural que se fundó en 2019 que se llama Club Universo Extremeño. Que tú eres el presidente. Exacto. Pues lo que queremos simplemente es tender puentes, fortalecer vínculos con los extremeños y sus descendientes, que prácticamente es que media Extremadura está afuera. Si unimos descendientes, si somos 1 millón, otro millón está afuera, ¿no? ¿Y esta gente a qué se fue a Hawái? ¿A trabajar en qué? Claro, pues casualmente en la pandemia descubrimos que gracias a una exposición que había en Madrid, que había un baúl de una extremeña, de unos extremeños que habían viajado a Hawái, habían vuelto y habían fundado el Mesón La Troya. Ah, mira, en mi pueblo. Sí, en a tu Trujillo, pueblo. claro. Pues en tu pueblo. En mi pueblo. Y entonces vino la familia, ella es nieta de Plácido, que ya nació en Hawái. Y esa familia fundó el Mesón La Troya, ¿no? Y entonces empezamos a investigar desde esa familia, porque desgraciadamente nosotros siempre hemos sido invisibles, los extremeños hemos sido invisibles muchas veces, ¿no? En nuestra historia, ¿no? Y este tema concreto, tú lo buscas por las redes, por las noticias, por la prensa, y lo que aparecían era 8.000 andaluces a Hawái. Pero no aparecían los extremeños. No aparecían los Y ahí Y ahí es donde ha habido que tirar, Universo Extremeño. ahí es ¿no? donde ha habido que tirar del hilo, y resulta que, bueno, contactando con personas de California, pues resulta que los 8.000 no eran andaluces, había unos poquitos 638 extremeños de más de 50. Que fueron a trabajar, entiendo, en las cañas de azúcar. Exactamente, más de 50 pueblos de Extremadura que fueron a trabajar a plantaciones de caña de azúcar, porque claro, los potentados norteamericanos que habían anexionado la isla en 1898, ya Norteamérica, ¿sabes? Hasta el año 59 no se hizo ya Estado norteamericano, pero en esos años ya lo anexionó, cuando perdimos ya, como sabes, todas las colonias españolas, ¿no? Pues querían mano de obra europea, ¿sabes? Porque allí, es que tú fíjate, es que es un drama importante, porque bueno, iban a trabajar en un estado prácticamente de semiesclavitud, a plantaciones de caña de azúcar. Pues un trabajo muy duro, ¿eh? Muy duro. Estar con el machete todo el día, comentan que es un trabajo muy duro, ¿no? Y entonces, claro, pero imagínate ya el drama que supone emigrar a un país de habla hispana, que era lo normal. Emigraron a países de América casi 4 millones de españoles, ¿no? Argentina y a Cuba, sobre todo, que hablaban español. Pero pues fíjate tú, a un país, a la isla Hawái, que se hablaba chino y japonés. O sea, bueno, tremendo el golpe. Tú ¿no? estás ahí recopilando información, Y ahí hemos tratando empezado, de localizar a todos esos extremeños que ya tendrán allí nietos, bisnietos. Sí, claro. Y recuperar sus raíces. Y hemos podido contactar con una de esas extremeñas que tiene parte de sus abuelos, creo, emigraron a Hawái. Mira lo que nos cuenta. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elena y estamos en Mesón La Troya. Mis bisabuelos Isidra y Diego emigraron a Hawái en 1907. Mi bisabuelo era agricultor y entonces era un gran candidato para realizar este viaje, ya que allí se iba a trabajar la caña de azúcar. En 1921 regresaron después de muchísimos periplos americanos y con el dinerillo ahorrado compraron este local. Decisiones de bisabuelos que después de más de 100 años tiene consecuencias en sus bisnietos. Muchas gracias. Eso es lo que nos contaba Elena, que es la bisnieta de aquellos señores que emigraron y que fundaron luego con el dinerillo que ganaron. Fue duro, de los ¿no? pocos que volvieron, porque te voy a decir una cosa, normalmente el emigrante vuelve cuando triunfa, porque claro, nadie vuelve a un pueblo si no ha triunfado para que le humillen, ¿no? Y en este caso fueron de los pocos que emigraron porque allí la mayoría, como obviamente era un trabajo muy duro, se fueron a California, que es donde están ahora la mayoría de sus descendientes. Y en California es donde tú, me imagino que habrás contactado con gente y ahí es donde tienes tú tus... Exactamente, uniendo con lo que hemos empezado al principio, que del tema de los árboles genealógicos, que yo, la verdad, hago aquí un llamamiento que me parece que es muy educativo para las escuelas, para que los niños aprendan su propia historia, porque la historia de las familias es la historia de los pueblos, ¿no? Pues, precisamente, pues,
fue a partir de ahí cuando empecé a contactar. A ver, también te digo una cosa, yo no sé inglés, pero bueno, los traductores son mano de santo, ¿sabes? Y ahí empecé a contactar, y lo que tú acabas de decir al comienzo, que has dicho que es que no hay tradición del árbol genealógico. Aquí, más allá del abuelo, no sabe nadie de dónde procedemos. En cambio, en América, en Canadá, sí tienen mucha tradición. Entonces, a través de muchas bases de datos que hay en Internet, está Ancestry, FamilyShare, Meritage, hay muchas bases de datos, pues de pronto tú pones un nombre, pones Lola Trigoso... Eres un... Pones Lola Trigoso y de pronto sale que Lola Trigoso está en un árbol de California, de Los Ángeles. ¡Ay! A lo mejor, Claro. oye, que mi familia es de Trujillo, igual tengo por No, ahí algo. imagínate, y entonces el proceso es contactas con esa persona, oye, que han coincidido nuestros... Oye. Y así vas tirando del hilo. ¿Y si viajamos a California? Ay, pues sería muy Venga, interesante, sí, viajamos, pues vamos a saludar a Jaime, que está en California y creo que le conoce. Jaime, le buenas conozco. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, allí es buenos días, ¿no? Hola, Jaime. Sí. Días. Bueno, desde California estamos aquí. Tú eres, podemos decir, el corresponsal que tiene, ¿no? El apoyo que tiene Manuel allí en California, localizando extremeños. ¿Tú también desciendes de extremeños? Bueno, por medio de una prueba de ADN dice que tengo algo de extremeño, pero no tengo la información. Oye, lo que nos está diciendo Manuel es verdad, tú que vives allí. Allí hay tradición de que todo el mundo conozca sus descendientes, quiénes eran sus bisabuelos, a qué se dedicaban, dónde emigraron. Bueno, yo no diría que todos, pero sí hay mucho interés en esto. Como tal vez porque en Europa la gente ya sabe que mis abuelos eran de tal pueblo y se sienten identificados con el pueblo o la ciudad. Y aquí sabemos que nuestros antepasados vienen de otros países, entonces a veces las personas se interesan para indagar más. Jaime, tú sabías, porque nos ha contado, por ejemplo, Manuel, que esa parte de la historia de una bolsa de 600 extremeños que tuvieron que emigrar para dedicarse allí a ese trabajo tan duro que era recoger caña de azúcar, era muy desconocida aquí en Extremadura. ¿Tú la conocías antes de que Manuel contactase contigo? Sí la conocía, más bien por andaluces, porque sí, lo que nos ha contado, claro. Como la mayoría han sido andaluces que fueron a Hawái, lo supe por medio de ellos. Pero luego yo conocí a una señora, Dolores Jiménez. Ajá. Ella nació en Hawái, pero sus padres eran extremeños. Y he oído de otros casos de personas castellanas que también sus familias habían emigrado a Hawái. Manuel, ¿has cruzado el charco? ¿Has ido ya a California? No, yo no. ¿Tendrás que hacerlo, no? Dolores Jiménez era de Cilleros. Era, sí. Tendrás que hacerlo. Ojalá, hombre, ese es otro sueño. Ese es otro sueño. Pero por ahora estamos implicados en un congreso que queremos hacer en octubre y queremos primero traerlos a ellos para acá, ilusionarlos en venir aquí a conocer la tierra de su antepasado, porque eso Jaime lo puede corroborar. Tú sabes, tienen una ilusión por sus raíces españolas impresionante, ¿no, Jaime? Pues Jaime, si venís para acá, nosotros en octubre esperamos estar aquí y ojalá os podamos recibir en este programa y ser testigos de cómo os reencontráis con ese pasado extremeño. Muchísimas gracias por abrirnos esta ventanita al otro lado del mundo. De nada, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad. Qué proyecto tan bonito. Ojalá de verdad que en octubre podamos ser testigos de ello. Quería aprovechar ahora que hablamos del tema, sobre todo porque los dos pueblos principales, lo más importante fueron, los tres principales, fueron Guijo de Galisteo, con más de 100 inmigrantes, fue Jarandilla de la Vera y fue Villanueva de la Vera. Entonces, ha habido de todo, mientras que en Jarandilla ha habido mucha receptividad, nos ha apoyado muchísimo el alcalde, ¿no? Muchísimo toda la gente, ¿no? En cambio, en otros pueblos no. Entonces yo hago un llamamiento que es muy importante, si quieren contactar con nosotros, conmigo es muy fácil contactar por las redes, que si ellos piensan que tienen algún emigrante en América, que contacten,
porque yo creo que será muy bonito que en octubre puedan visitar, ya no digo que será mucho beneficio para estas personas, sus familiares, sino para los propios pueblos. Claro, ¿no? bueno, eso puede ser un revulsivo. Es un revulsivo importante para los pueblos. ¿no? Enamorado de la historia, enamorado de Extremadura, bibliotecario, sí. Podríamos hablar muchísimas cosas, pero no quiero dejar en el tintero algo que ocurrió gracias también al interés de Manuel y de sus compañeros por ahondar en la historia. Gracias a Manuel y a sus compañeros, lo vamos a ver en un titular, se produjo un encuentro histórico que tiene que ver con el accidente laboral más duro de la historia reciente del país. Sí, yo sobre todo lo que quiero matizar que realmente, claro, estamos hablando, seguimos con el foro de raíces extremeñas, porque todos son raíces. Todo fue a través de un mensaje de Fernando, que vive ahora en Cataluña, que puso, pues, ¿dónde estáis, amigos? Después de casi 50 años sin ver a los niños que... A los niños de las víctimas del accidente del Salto de Torrejón, mientras sus para padres, que la gente se sitúe. Mientras sus padres en los años 60 trabajaban en la construcción de los Saltos de Torrejón, sobre el Tietar y sobre el Tajo, pues los niños vivían en un paraíso, fíjate, en pleno Parque de Monfragüe, ¿no? Mientras que los padres trabajaban. Entonces, en ese foro, gracias a ese mensaje de Fernando, que nosotros lo llamamos uno de los niños del Salto, pues empezó a crecer ese foro y, o sea, ese mensaje de Fernando fue como una botella en el mar, el mensaje en la botella, y 3 años después, yo cuando lo vi, porque yo realmente no me refería a poblados, sino a raíces extremeñas, buscando familiares, pero digo, porque yo no sabía lo que era el poblado del Salto de Torrejón, te lo digo. Digo, bueno, voy a crear una sección en el foro que se llame Amigos del Poblado del Salto de Torrejón. Y gracias a ese mensaje de Fernando... Y 3 años después, Lola, entró Maxi, que es de la familia Marto, dijo, yo estuve allí. Y poco a poco empezó a entrar gente... Y conseguisteis reunir a todos los hijos de las víctimas de aquel terrible accidente. Claro, no. Y es que resulta que había una plaquita en una de las iglesias, que en uno de los poblados de los trabajadores que estaba en la zona inferior, con los fallecidos en el año 65, en octubre del 65, ¿no? Y había desaparecido. Entonces se dieron cuenta que había desaparecido. Bueno, pues a partir de ahí empezamos un trabajo, empezamos a salir en prensa, empezamos a salir en radio. Se hicieron documentales, en la 2 se hizo un documental. Y yo lo quiero mostrar como ejemplo, como gente ciudadana normal y corriente, ¿no? Que el interés ciudadano puede hacer puede aflorar mover montañas, muchísimas puede cosas. mover montañas, Claro que muchas veces pensamos que los ciudadanos normales no tenemos nada que hacer. Bueno, pues una de las personas, yo diría, de las empresas más poderosas, no solo de España, sino yo creo que a nivel internacional, como es Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, ¿no? Pues conseguimos que en marzo de 2016 creara un monolito allí. Para recordar a todas esas fueron víctimas. Allí todos, hicieron unos discursos, fue un cura allí a inaugurarlo y allí está el monolito, que es como un referente para la gente que perdió a esos familiares, para que vayan allí. Entonces pues fue magnífico esa lucha. Ojalá esto sea solo el inicio, tirando el hilo de muchas más cosas. Manuel, gracias. Podríamos estar contigo aquí hasta mañana. Ya hemos acabado, porque podemos al tiempo. Podríamos estar contigo aquí hasta gracias mañana. A vosotros. Gracias a ti, de verdad, por todo ese trabajo, por poner en valor nuestras raíces y ojalá que en octubre podamos ser testigos de ese encuentro de hawaiano extremeños. Para terminar, también me gustaría decir que precisamente el 7 de mayo, porque luego ha habido muchos encuentros cada año en Semana Santa, va a haber en el Hogar Extremeño de Madrid, quizás sea el último encuentro, ¿no? Porque ya son todos muy mayores, de los niños del Salto. El 7 de mayo, gracias también a la amabilidad... Apuntado queda, 7 de mayo. Pilar Rubio, que es una de las vicepresidentas de Cultura del Hogar Extremeño de Madrid, y ha cedido para hacer allí, para que veas que los extremeños todos se relacionan y se unen, ¿no? Estamos unidos y no debemos perder nunca, desde luego, esa unión. Manuel, gracias. Ha sido un placer tenerte un ratito aquí en nuestro sofá. Gracias a vosotros. Ojalá pronto vengas a contarnos más cositas que habéis conseguido. Gracias, de verdad. Muy bien. Un placer. No sé qué hora es. ¿Tú ves aquel reloj que hay allí? Las 6:11, es que me ponen la cámara delante y no lo veo. Lo que quiero que sepan ustedes es que estamos en riguroso directo en Canal Extremadura. ¿Y dónde nos vamos? A cocinar. A cocinar, Gema, Paco, a cocinar, a ver esa paella. Lola, es que tenemos aquí la paella y seguimos.
way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way dreams that you dare to, why, oh why can't I?
up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams real.